Mi yerno quiso mudar a sus padres en mi casa nueva, pero no sabía con quién se metía. Eso fue lo primero que pensé cuando lo escuché carraspear en medio de la cena, mientras el vapor de la sopa subía como un velo tibio entre nosotros, y el mantel recién planchado parecía una pista blanca donde alguien estaba a punto de dejar huellas. Me llamo Ernesto Salgado, tengo 63 años. Y durante 3 décadas trabajé donde muchos prefieren no mirar, en los dobleces de la mentira, en las grietas pequeñas donde se esconden las agendas ocultas. Soy investigador privado. Aprendí a oír lo que la gente calla y a ver lo que sus ojos intentan tapar. Esa noche, sin embargo, yo no estaba en servicio. Era, o creí que era, un abuelo celebrando la casa que acababa de comprar para su hija y sus nietos. La mesa estaba armada con cariño torpe de hombre solo. Platos hondos con filo azul, cubiertos de acero que aún guardaban la paciencia de mi difunta esposa, y una jarra de agua con rodajas de limón que trajo mi nieta porque se ve bonito, abuelo. Laura, mi hija, reía con alivio. Álvaro y Camila discutían si las camas nuevas iban a ir junto a la ventana o contra la pared para aprovechar mejor los enchufes. Yo miraba y sentía ese orgullo silencioso que te llena el pecho y no necesita aplausos. Habían sido años largos para llegar ahí. Ahorrar, vender mi agencia a buen precio, elegir con criterio un barrio seguro, 4 dormitorios, escuela cerca. Una casa hecha con datos y con amor. Esteban, mi yerno, apenas había hablado. Tiene esa cortesía barnizada que a los distraídos les parece educación y a mí, alerta. Lo conozco hace 8 años y sé que sus silencios siempre traen equipaje. Cuando apoyó el vaso y se aclaró la garganta, la música de cubiertos chocando se detuvo como si alguien bajara el volumen del mundo. Lo miré sin apuro, con la misma calma con la que observo a un sospechoso antes de formular la primera pregunta. Ernesto, dijo, quería hablar contigo de algo importante. No necesitó pronunciar la frase entera para que yo completara el resto. Los investigadores vivimos de patrones, y el suyo ya lo había visto. Primero, la halago. Después, la necesidad temporal. Al final, la factura para el más dispuesto. Aún así, lo dejé avanzar. Hay verdades que crecen mejor cuando las dejas salir solas. Mientras él buscaba palabras, yo recordé por qué esa casa significaba tanto. La compré al contado, sin hipoteca, sin deudas. Como se paga lo que no estás dispuesto a que te quiten. La puse a mi nombre, sí, pero no por desconfianza hacia mi hija, sino por experiencia. Las paredes también son documentos, y los documentos, en familias extensas, son diques contra la manipulación. Esa noche quería brindar, no negociar. Quería recordar que el sacrificio tiene olor a pan recién horneado, y no a contratos con letra chica. Como la casa tiene 4 dormitorios y ustedes solo necesitan 3, continuó Esteban. Pensé que sería perfecto que mis padres se mudaran también. Están con problemas económicos y necesitan un lugar donde vivir. La frase cayó sin remordimiento, limpia, como un cuchillo recién afilado sobre una tabla de madera. Vi a Laura apurar la explicación, a los chicos mirar sus platos, y a mí mismo sostener el tenedor en el aire, suspendido entre el impulso de responder y la conveniencia de observar. Podría decir que me enojé, pero no sería exacto. El enojo nubla. A mí se me aclaró todo. Los años te enseñan que las faltas de respeto no siempre llegan con gritos. A veces vienen vestidas de lógica. La casa es grande, la familia se ayuda, sería por poco tiempo. Conozco esos enunciados. Son anzuelo con cebo moral. Lo escuché enumerar ventajas como un vendedor enumerando accesorios, y conté en silencio. 1, 2, 3, hasta llegar a la palabra que nunca aparece en estos discursos. Límite. El investigador en mí tomó nota de detalles minúsculos. La manera en que Esteban no me miraba mientras hablaba, el apretón de manos que me había dado al llegar, más blando que de costumbre, la risa nerviosa de Laura tratando de acolchonar la conversación. Podría haberlo frenado ahí con un no, seco y suficiente. Pero aprendí que las negativas sin evidencia se deshilachan con el tiempo. Yo no quería un papá exageró. Quería verdad documentada, así que respiré, asentí con la cabeza y dejé que el aire volviera a la sala. Déjenme pensarlo, dije, y mi voz sonó más mansa de lo que se sentía. En mi oficio,
pensarlo puede significar muchas cosas. Para mí, esa noche, significó abrir cuadernos viejos donde guardo nombres y teléfonos de gente que sabe abrir puertas legales, bases de datos y archivos que los demás creen cerrados. Significó, sobre todo, volver a ponerme el traje invisible del trabajo cuando ya me había prometido a mí mismo colgarlo para siempre. No era, como muchos imaginan, una cuestión de dinero. Lo económico pesa, claro, pero lo que no tolero es la presunción, que alguien dé por sentado mi respuesta, que calcule mis recursos antes que mi voluntad, que escriba mi papel en una obra que no he autorizado. Esteban no me estaba pidiendo ayuda. Me estaba asignando un rol, proveedor de infraestructura para un plan urgido. Y los roles que otros te imponen suelen transformarse, tarde o temprano, en jaulas. Miré a mis nietos. Los vi de reojo, cuchicheando planes para sus cuartos, y decidí que no iba a permitir que su casa nueva empezara con una concesión que olía a trampa. El hogar no es metraje, es frontera, y las fronteras se dibujan mejor antes de que lleguen las caravanas. Sonreí, levanté mi copa y brindé por la nueva etapa, mientras por dentro alineaba las piezas como en esos casos difíciles en los que la mejor victoria es la que nadie ve venir. Prometo que, si te quedas conmigo, vas a entender por qué una simple cena, con sopa, pan caliente y palabras aparentemente bondadosas, se convirtió en el punto exacto donde mi familia dejó de ser territorio abierto y volvió a tener dueño. Te voy a mostrar paso a paso cómo un abuelo con experiencia y con los documentos correctos puede transformar una propuesta temporal en una lección permanente. Porque esa noche, sin que ellos lo supieran, ya había empezado el caso. Y en mis casos, las sorpresas no las reciben los míos. La historia de cómo llegué a esa cena no se cuenta en una noche. Se construyó en 30 años de esfuerzo y decisiones que no siempre fueron fáciles. Mi nombre es Ernesto Salgado, y aunque ya me jubilé oficialmente, la costumbre de analizar cada movimiento no se retira con un simple trámite. Durante 3 décadas trabajé como investigador privado. Eso significa que pasé más de la mitad de mi vida hurgando en vidas ajenas, leyendo gestos, patrones, hábitos y mentiras disfrazadas de favores. Lo irónico es que muchas veces, las estafas más dolorosas no vienen de desconocidos, sino de la propia familia. La casa que había comprado era mi forma de cerrar un ciclo y abrir otro. Se trataba de una propiedad hermosa en un barrio residencial con calles arboladas, donde los niños aún podían andar en bicicleta sin miedo. 4 dormitorios amplios, cocina abierta, un jardín trasero donde imaginaba a mis nietos jugando al fútbol o corriendo bajo la lluvia. Fue el fruto de vender mi empresa de investigaciones a buen precio después de 30 años. La compré en efectivo, sin préstamos, sin bancos, sin cadenas. No quería que esa casa tuviera sombras de deudas. Quería que fuera un refugio, no una carga. Laura, mi hija única, fue siempre mi ancla después de que su madre murió en un accidente. Tiene 34 años, es maestra, y aunque tiene una dulzura natural, siempre ha tenido una tendencia peligrosa: confiar demasiado en la gente. Cuando conoció a Esteban, su ahora esposo, me esforcé por no juzgar. Lo observé en silencio, como suelo hacerlo con cualquier sujeto que podría terminar afectando a quienes amo. No me gustaba su facilidad para aceptar favores sin ofrecer nada a cambio. Era el tipo de hombre que habla mucho de unidad familiar cuando hay alguien más pagando la cuenta. También estaban mis nietos, Álvaro y Camila, de 14 y 11 años. 2 luces en mi vida. Álvaro es curioso, reservado y con esa mirada de quien observa más de lo que habla. Camila, en cambio, es un torbellino alegre, la que decora cada cena con servilletas dobladas como cisnes. Ellos fueron, en realidad, la razón por la que decidí comprar esa casa. No por Esteban, ni siquiera por Laura, sino porque quería dejarles algo sólido, un lugar seguro donde crecer, donde no dependieran de nadie más. Desde que Esteban entró a la familia, hubo una constante: mi dinero financiando sus ideas. Cuando se casaron, pagué la mitad de la boda. Cuando nació Álvaro, los ayudé con gastos médicos. Cuando Camila llegó, les compré muebles para su departamento. Cuando se descompuso su coche, fui yo quien firmó el cheque del taller. Y cuando quisieron mudarse a un lugar más grande, adivina quién puso su nombre como aval. Siempre lo mismo: mi capital, sus planes.
Al principio lo hice por amor a mi hija. Con el tiempo, empecé a notar un patrón que olía a abuso disfrazado de necesidad. Esteban siempre tuvo una habilidad particular para envolver sus ideas con palabras dulces. Nunca pedía directamente. Siempre decía, sería lindo si podríamos. Es por el bien de todos. Y Laura, con su corazón blando, creía que ayudar era siempre la respuesta correcta. Yo también creí eso alguna vez, hasta que entendí que cuando alguien da por sentado tu ayuda, ya no es ayuda, es control. Esa noche, mientras los chicos hablaban emocionados de cómo decorarían sus cuartos, yo sentía un nudo extraño en el estómago. No era un mal presentimiento cualquiera. Era ese instinto entrenado que me salvó tantas veces en mi carrera. La sensación clara de que algo estaba a punto de torcerse. La escena era perfecta. La casa lista, la familia reunida, la cena servida. Pero detrás de la perfección suele esconderse la grieta por donde entran los problemas. No puedo negar que en algún momento imaginé que esta casa traería paz familiar. Soñé con cumpleaños en el jardín, con mis nietos corriendo, con cenas en familia sin conflictos ni cuentas pendientes. Pero con Esteban sentado frente a mí, apretando el borde de su vaso, esa imagen empezó a desmoronarse en silencio. Yo ya había visto esa misma tensión antes, en decenas de casos, siempre antes de que alguien pidiera algo que no le correspondía. Esteban no era un desconocido. No era un cliente que podía simplemente ignorar. Era el esposo de mi hija y el padre de mis nietos. Y eso hacía todo más delicado. La gente piensa que lo más difícil es investigar extraños. No. Lo más difícil es ver la verdad en alguien cercano, porque ahí el corazón quiere negociar lo que la cabeza ya sabe. Pero yo no era el mismo hombre ingenuo de hace 20 años. Había aprendido a separar la emoción de la estrategia. Por eso, cuando Esteban alzó la voz con su famoso Ernesto, quería hablar contigo de algo importante, no sentí sorpresa. Sentí confirmación. Sabía que detrás de esa frase venía un pedido que no sonaría a favor, sino a obligación disfrazada. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que ese momento marcaría un antes y un después en nuestra historia familiar. Y tenía claro que esta vez no iba a dejar que mis silencios construyeran otra deuda emocional. Mientras lo escuchaba respirar antes de soltar la bomba, repasé mentalmente los rostros de las personas que alguna vez vi aprovecharse de otros. Cambiaban los nombres, las caras y las excusas, pero el guión siempre era el mismo. Es temporal. Nos conviene a todos. Somos familia. Yo ya había cerrado decenas de casos así. Lo que Esteban no sabía era que acababa de abrir uno. Y esta vez, el investigador no trabajaba para un cliente, trabajaba para su propia familia. La frase no tardó en salir de su boca, envolviéndose en un tono que buscaba parecer razonable, casi familiar. Como la casa tiene 4 dormitorios y ustedes solo necesitan 3, pensé que sería perfecto que mis padres se mudaran también, dijo Esteban, como si estuviera proponiendo ir juntos a un picnic y no metiendo a 2 adultos más en una casa que yo había pagado con 30 años de trabajo. Las palabras quedaron flotando en el aire. Laura bajó la mirada, fingiendo revisar su servilleta. Álvaro y Camila se quedaron en silencio. Yo simplemente dejé el tenedor en el plato y lo miré directo a los ojos. Era como ver la ficha que faltaba caer en un caso que ya intuía desde hacía rato. No respondió con nerviosismo. No. Respondió con seguridad, como quien habla de algo que ya ha conversado en voz baja más de una vez. Lo que me dijo no era una ocurrencia espontánea, era un plan. Había sido ensayado, seguramente debatido con Laura en las noches, calculando que yo iba a decir sí, porque siempre había dicho sí. Me conocían como el abuelo generoso, el que no discute, el que paga la cuenta en silencio. Lo que no sabían, o quizá habían olvidado, era que yo ya no tenía la paciencia de dejar que me usaran. ¿Perdón? Pregunté, no porque no hubiera entendido, sino porque a veces repetir una frase obliga a la otra persona a escuchar lo que realmente está diciendo. Sí, es perfecto. La casa es grande, tiene lugar para todos y así mis padres estarían cerca para ayudar con los chicos, repitió con esa sonrisa de vendedor de planes imposibles. Su tono era el de alguien que da una buena noticia, no el de quien está pidiendo un favor.
El eco de sus palabras se mezcló con el sonido metálico de los cubiertos. Laura, mi hija, fue la primera en hablar. Papá, no es para siempre. Es solo mientras ellos se acomodan. Los padres de Esteban son buena gente. Vos los conocés. Y sí, los conocía. Los había visto en reuniones familiares, en cumpleaños, en cenas navideñas donde se reían con mi vino y no traían ni una botella. Los conocía demasiado bien. Sabía que llevaban 5 años temporalmente sin trabajo, que vivían de favor en casa de una hermana que ya no sabía cómo sacarlos. Eran profesionales del solo por ahora. Esteban, al notar que no respondía de inmediato, se apresuró a reforzar su discurso. Es una situación que nos conviene a todos. Esa frase, la he escuchado cientos de veces. Nos conviene a todos siempre significa, te conviene a ti hacer lo que a mí me conviene. No respondí de inmediato, porque mi entrenamiento me ha enseñado que el silencio incomoda más que cualquier grito. Lo vi moverse nervioso, tomar agua, volver a aclararse la garganta. Y en ese breve lapso de incomodidad, yo ya había entendido todo. No querían pedir permiso, querían informarme. ¿A vos te parece que a mí me conviene mantener a tus padres en una casa que pagué yo? Pregunté finalmente con voz baja pero cortante como filo recién afilado. Laura intentó intervenir rápido. No es mantenerlos, papá. Es ayudarlos temporalmente. Temporalmente. Repetí despacio, como quien prueba una palabra amarga. Como hace 5 años que están temporalmente sin trabajo, añadí. La incomodidad ya no estaba solo en la voz de Esteban. Laura apretó la servilleta. Los chicos se miraron en silencio. La cena, que debía ser una celebración, se había convertido en una sala de interrogatorios sin que nadie se diera cuenta. Esteban, por primera vez, se puso a la defensiva. No es culpa de ellos que el negocio familiar haya quebrado. Fueron víctimas de la crisis económica. Víctimas. Esa palabra me hizo apretar la mandíbula. La escuché 1000 veces en mi carrera. Todos los que defraudan a otros tienen una historia triste que contar. Todos tienen un "no fue mi culpa" listo para recitar. Y ahí, justo ahí, fue cuando mi instinto de investigador despertó del todo. No estaba frente a un simple pedido familiar. Estaba frente a un intento de mover piezas a mi favor sin consultar al que sostenía el tablero. Víctimas, murmuré casi en un suspiro. O víctimas de haber gastado más de lo que tenían durante años sin ahorrar para las épocas difíciles. Papá, no hables así, me interrumpió Laura. Son los abuelos de mis hijos, y yo compré esa casa para vos y para mis nietos. No para que se convierta en un albergue donde yo mantenga a toda tu familia política, respondí sin elevar la voz, pero con una firmeza que se sintió más fuerte que cualquier grito. La discusión escaló con la rapidez de un fósforo encendido. Laura me acusó de ser egoísta. Esteban dijo que yo no entendía los valores familiares. Ellos hablaban desde la emoción, yo desde la experiencia. Los chicos se quedaron callados, mirando el mantel como si ahí estuviera escrita la solución. Pero no la había. En cada palabra que Esteban decía, yo oía no solo la petición de hoy, sino todas las que vendrían mañana si no ponía un límite. Respiré hondo, bajé la mirada y dije, está bien, déjenme pensarlo, no voy a decidir en caliente. Pero dentro de mí ya no había nada que pensar. Esa misma noche, cuando salieron por la puerta y los platos aún estaban tibios en el fregadero, yo ya tenía decidido que esta historia no iba a escribirse como ellos querían. Esa cena no fue una conversación familiar. Fue la apertura de un expediente. Cuando la puerta se cerró esa noche, el silencio que quedó no fue de paz. Fue el de una guerra fría recién declarada. Caminé hasta el fregadero, pasé la mano por el borde del mármol y escuché en mi cabeza las frases repetidas una y otra vez. Nos conviene a todos. Solo será temporal. Son buena gente. Conozco ese libreto de memoria. Lo escuché en decenas de casos que investigué para clientes que pensaron que ayudar era una decisión sencilla. Lo que muchos no entienden es que los problemas no llegan en estampida. Entran despacio, por la puerta trasera, disfrazados de buenas intenciones. No era la primera vez que Esteban mostraba su manera particular de resolver problemas. Para él, yo siempre fui un recurso predecible, el suegro con ahorros, el que nunca decía que no, el que arreglaba silenciosamente cada crisis. Cuando se les rompió el coche, fui yo quien firmó el cheque. Cuando no pudieron cubrir el depósito de su departamento,
Fui yo quien estampó su nombre como aval. Cuando los chicos necesitaban uniformes o útiles, era mi cuenta bancaria la que absorbía el golpe. Esteban no me pedía, me esperaba. Y Laura, con su corazón noble y ciego, justificaba todo en nombre de la familia. Esa noche, sin embargo, no era una simple ayuda. Era una invasión en cámara lenta. Meter a sus padres en la casa que yo compré no era solo una mudanza. Era una cesión de poder. Significaba perder control sobre el espacio que construí para mi hija y mis nietos. Significaba abrir la puerta a dos adultos que nunca demostraron querer sostenerse por sí mismos. Y lo que es peor, significaba poner a prueba mi paciencia. Y eso, a mis 63 años, ya no era una opción. La cena había revelado algo mucho más profundo que un simple desacuerdo familiar. Me habían excluido del plan desde el inicio. Esteban habló como quien presenta una decisión tomada, no como quien consulta. Laura lo sabía. Su silencio incómodo fue la prueba más clara. Me habían asignado un rol sin preguntarme, el de benefactor eterno. No era un papá, ¿qué opinas? Era un papá, esto es lo que va a pasar. Yo he visto cómo empiezan estas historias. Al principio todos prometen que será por poco tiempo. Luego vienen los no hemos encontrado nada todavía. Después aparecen las pequeñas invasiones. Un cuarto más ocupado, más gastos compartidos, una factura que se suma a otra. Y cuando querés reaccionar, la casa ya no es tuya. Es un terreno minado donde cada límite que no pusiste al principio se vuelve imposible de recuperar. Laura me había acusado de egoísta. Egoísta. Esa palabra retumba de forma distinta cuando viene de alguien a quien criaste, cuidaste y por quien diste todo. Pero sé muy bien cómo opera la manipulación emocional cuando está envuelta en familia. Te hacen sentir culpable por proteger lo que es tuyo. Te convierten en el malo, por no decir que sí. Y si no estás preparado, terminas cediendo para no cargar con el peso de la culpa. Pero yo ya había cargado culpas ajenas en otros tiempos. Ya no. Esa palabra, egoísta, en lugar de herirme, me dio fuerza. Porque detrás de su reclamo había algo que ella no decía. Esperaba que yo cediera como siempre. Esperaba que mi silencio volviera a ser su permiso. Esperaba al padre que priorizaba la armonía sobre el respeto propio. Lo que no sabía es que esa versión de mí se había ido hace mucho, la misma noche que entendí que ser bueno no significa ser tonto. Los días anteriores a esa cena habían sido un torbellino de emoción para todos. Habíamos firmado papeles, elegido colores, medido habitaciones, comprado cortinas. La mudanza estaba programada para la semana siguiente. Los nietos no hablaban de otra cosa. Y sin embargo, esa noche cambió el tono de todo. Ya no era celebración, era estrategia. Yo dejé de ver a Esteban como yerno por un instante y lo vi como lo que realmente era en ese momento, un hombre intentando beneficiarse de mi sacrificio. Volví a sentarme en la mesa, ya vacía, y recordé cada favor del pasado. No los conté con rencor, los conté como quien hace un inventario antes de cerrar un caso. Cada favor no correspondido había sido un ladrillo de la muralla invisible que esa noche terminé de construir. Me prometí a mí mismo que no volvería a agregar ni uno más, ni un préstamo, ni una concesión disfrazada de amor familiar. No lo dije en voz alta, pero esa fue la verdadera decisión que tomé esa noche. La generosidad sin límites se acabó. No porque no ame a mi hija y a mis nietos, sino porque amar también es proteger lo que construiste con tus manos. Y a veces, proteger significa cerrar la puerta antes de que alguien más cruce el umbral con intenciones que no se atreve a confesar. Laura y Esteban creyeron que era una simple cena. Lo que no sabían era que para mí había comenzado una operación silenciosa. Y si hay algo que aprendí en 30 años de trabajo es esto: cuando el enemigo no sabe que lo estás investigando, ya estás un paso adelante. Esa noche, mientras me quedaba solo en la cocina con los platos fríos y el eco de la discusión rebotando en las paredes, no necesitaba hablar con nadie para saber que ya había tomado una decisión. No fue una de esas que se anuncian en voz alta, fue de esas que se sellan en silencio con la certeza fría de quien sabe que no va a permitir que le tomen el pelo. La discusión había terminado en apariencia, pero lo que en realidad se había encendido era una maquinaria interna que yo conocía muy bien, la de un investigador en alerta. Cerré la llave del fregadero, apagué la luz y subí a mi despacho.
Ese pequeño cuarto, en la planta alta, es mi refugio personal. Ahí guardo carpetas, expedientes, libretas, contactos que he cultivado durante años en mi oficio. Para muchos, jubilarse significa desconectarse. Para mí significa tener todo ese arsenal esperando el momento en que sea necesario. Esa noche, al abrir mi viejo archivador, supe que ese momento había llegado. No encendí música. No llamé a nadie para desahogarme. Saqué un cuaderno negro, uno de esos que usaba en mis mejores años de trabajo, y en la primera página escribí: Caso, invasión familiar, Aguilar. Bajo ese título tracé una línea horizontal. Era un gesto automático, casi ritual. En cada caso que resolví a lo largo de mi carrera, el primer paso siempre fue ponerle nombre. Y cuando a algo le pones nombre, deja de ser un problema confuso y empieza a ser un objetivo claro. Antes de seguir, me serví un café fuerte. La madrugada apenas comenzaba, y mientras el vapor se elevaba de la taza, recordé cómo había llegado a ese punto. Esteban no era un desconocido que intentaba meterme en un lío. Era mi yerno, el hombre que entró en mi familia por la puerta grande, con una sonrisa fácil y manos vacías. Y yo, cegado por el amor a mi hija, lo dejé avanzar demasiado. Cada favor que hice, sin exigir límites, fue una piedra que él usó para pavimentar su comodidad. Pero ahora esa comodidad había cruzado una línea. No iba a confrontarlos con gritos ni con reclamos vacíos. No, yo juego distinto. A mí no me gana quien habla más fuerte, sino quien sabe documentar mejor la verdad. Y si Esteban creía que podía traer a sus padres a vivir a mi casa sin consultarme realmente, entonces yo iba a conocer a sus padres mejor que él mismo. Si iban a intentar instalarse en mi terreno, primero iba a descubrir qué tipo de huéspedes quería traerme. La decisión fue sencilla. Usaría todo mi conocimiento, mi red de contactos y mi experiencia para investigar a fondo a los Aguilar, no por paranoia, sino porque los patrones no mienten. Y ellos, desde hace años, vivían exactamente igual, sin responsabilidad propia, siempre buscando quién los mantuviera. Yo sabía que, si no ponía freno ahora, esta historia no iba a tener marcha atrás. No estaba peleando por una habitación. Estaba protegiendo la dignidad de mi hogar. Tomé mi agenda de contactos y marqué 3 números que no marcaba desde hacía tiempo. Un ex colega que trabajaba en registros civiles, una fuente confiable en la banca local y un investigador forense que alguna vez me cubrió la espalda en casos difíciles. No necesitaba violencia ni amenazas, solo necesitaba información. Y si había algo que los años me habían enseñado, es que la información es el arma más poderosa que existe. Mientras hacía las primeras anotaciones, fechas, direcciones, antecedentes vagos que recordaba de conversaciones pasadas, volví a escuchar en mi cabeza la voz de Esteban repitiendo: es temporal. No pude evitar reír por lo bajo. Temporal. Lo temporal es la palabra mágica de los que nunca piensan irse. Los que piden una esquina, luego un cuarto, luego tu paz. Yo conocía ese libreto, y esta vez no iba a dejar que llegaran al tercer acto. La imagen de mis nietos corriendo por el jardín, felices con su nueva casa, me vino a la mente como un recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. No era egoísmo, era proteger el único lugar donde ellos podrían crecer sin que el oportunismo de otros se instalara como un huésped permanente. La casa no era solo ladrillo y pintura, era un límite construido con mi sacrificio. Y nadie, ni siquiera un yerno con sonrisa de buena persona, iba a cruzarlo sin consecuencias. Cerré el cuaderno, marqué las llamadas que haría al día siguiente y me quedé mirando por la ventana. Afuera, las luces de la ciudad seguían encendidas, ajenas a la tormenta que se acababa de gestar en esa casa. Sonreí, no con satisfacción, sino con determinación, porque si algo aprendí en 30 años de casos, es que el que se adelanta en silencio ya tiene medio conflicto ganado. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre las cortinas cuando ya estaba revisando mi libreta de contactos como en los viejos tiempos. No tenía margen para improvisar. Si Esteban pretendía traer a sus padres a vivir a la casa, entonces yo debía saber exactamente quiénes eran esas personas, más allá de las sonrisas en las reuniones familiares y los saludos amables en Navidad. Los que aparentan ser inofensivos son, muchas veces, los que tienen el historial más pesado. Y si había aprendido algo en mis años como investigador es que la verdad rara vez aparece en la superficie.
Hay que cavar. Comencé por lo más simple: nombres completos, fechas de nacimiento y direcciones anteriores. Héctor Aguilar y Carmen Aguilar, los padres de Esteban, siempre se presentaban como una pareja que tuvo mala suerte, que la crisis les robó todo, que solo necesitaban una oportunidad. Esas frases, tan ensayadas, ya me sonaban a libreto. Entré en los registros comerciales. Ahí encontré el primer hilo. Héctor había sido dueño de una pequeña empresa de refacciones automotrices durante más de una década. Un negocio que, según él, había quebrado por culpa de los impuestos. La realidad, según los documentos, era otra. La empresa de Héctor no se vino abajo por la economía, se hundió por su propia ambición. Había pedido créditos a 4 bancos distintos, poniendo como garantía la misma propiedad una y otra vez, inflando balances y dejando cuentas sin pagar. Un fraude de manual. Su expediente mostraba demandas civiles, embargos y una reputación financiera que olía a desastre desde kilómetros. Ahí comprendí por qué siempre hablaba con tono de víctima, porque el rol de perjudicado es más cómodo que el de responsable. Después pasé a Carmen. Su historia era más difusa, pero no menos reveladora. Había trabajado durante años como empleada doméstica en varias casas, y aunque no tenía antecedentes penales formales, al menos no registrados, los rumores en las bases internas de seguridad doméstica eran claros: despidos por robos pequeños, joyas, electrodomésticos, dinero guardado en cajones, perfumes caros. Nada de grandes golpes, sino de esos hurtos discretos que destruyen la confianza de a poco. Las familias afectadas prefirieron echarla en silencio antes que meterse en procesos legales largos. A medida que avanzaba, la imagen de la parejita buena que solo necesitaba ayuda empezó a desmoronarse por completo. Eran profesionales del oportunismo. Vivían de instalarse en casas ajenas, de aprovecharse de la buena voluntad de otros, de buscar siempre un salvavidas económico sin jamás aprender a nadar. Cada línea de información era un ladrillo más en el muro de mi determinación. No estaba exagerando al poner límites, estaba anticipándome a una invasión. Pero lo más revelador aún no había aparecido. Al revisar los expedientes notariales, encontré un caso particularmente interesante. Hacía unos años, Héctor había intentado poner a su nombre una propiedad de un familiar con un contrato falso de cesión de uso. La jugada no había prosperado, pero dejó claro el patrón: cuando se instalan en una casa, no se van fácilmente. No eran simples huéspedes, eran una plaga con traje de familia. Cuando terminé de armar las primeras carpetas, ya no había duda. Si yo abría la puerta de mi casa a Héctor y Carmen, no iban a ayudar con los niños, como decía Esteban. Iban a quedarse. Y una vez adentro, sacarlos sería como tratar de desalojar a una sombra, largo, costoso y lleno de dramas familiares. Yo había visto casos así en otros hogares. Personas generosas convertidas en prisioneras de su propia amabilidad. No sentí rabia. Sentí algo más poderoso: claridad. Es un momento raro, pero muy real, cuando la duda se disuelve y queda solo la decisión. La narrativa de Esteban se desmoronaba con cada documento, con cada deuda, con cada mentira repetida. Él los pintaba como víctimas de la vida. La realidad los retrataba como 2 adultos que, durante años, habían elegido vivir de otros. Y esta vez, su blanco era yo. Hice llamadas rápidas a mis contactos legales. Si era necesario, podía proteger legalmente la casa. La propiedad estaba a mi nombre, y eso me daba el control. Nadie podía mudarse sin mi consentimiento. Y si lo intentaban, tenía todo lo necesario para defenderme con papeles, no con gritos. Mientras sostenía el expediente entre las manos, me di cuenta de que no era solo un abuelo protegiendo su casa. Era un hombre blindando la herencia emocional y material de sus nietos. Esa misma tarde, mientras Laura me mandaba mensajes preguntando si había pensado lo de la mudanza, yo ya tenía en mis manos la prueba exacta de por qué eso jamás iba a ocurrir. No iba a explicarle aún, no iba a gritar, no iba a dramatizar. Simplemente iba a dejar que el teatro que Esteban y sus padres habían montado colapsara bajo su propio guión. Porque hay una cosa que no se negocia: la paz de mi hogar. Y mientras guardaba las carpetas en un sobre marcado con una sola palabra, Aguilar, me permití una sonrisa seca. Ellos pensaban que se estaban moviendo en silencio,
Lo que no sabían era que el investigador de la familia ya les llevaba varios pasos de ventaja. Cuando terminé de revisar cada línea de esos expedientes, no tuve que pensar demasiado para saber cómo actuar. Aprendí hace mucho que a los oportunistas no se les enfrenta con gritos ni con insultos, se les enfrenta con estrategia. Si Héctor y Carmen Aguilar pensaban que podían entrar a mi casa como si yo fuera un anciano blando y generoso, entonces iban a descubrir que no estaban tratando con un abuelo ingenuo, sino con un investigador con 3 décadas de experiencia desenmascarando mentirosos profesionales. Y esta vez no lo haría por un cliente, lo haría por mí y por mi familia. El primer paso era sencillo: fingir que no sabía nada. Nada genera más confianza que el silencio calculado. En lugar de oponerme directamente, decidí ofrecerles justo lo que querían, una invitación abierta. No hay mejor forma de revelar las verdaderas intenciones de alguien que dándole cuerda. Los estafadores tarde o temprano se muestran solos si creen que el terreno es fértil. Y yo estaba a punto de dejarles creer que habían ganado. Llamé a Esteban 2 días después con tono calmado y casi amistoso. «Estuve pensando en lo que me dijiste sobre tus padres», le solté, como si de verdad hubiera pasado noches meditando. «Y creo que tenés razón. La casa es grande, y la familia debe ayudarse en los momentos difíciles». Del otro lado de la línea hubo un silencio corto y luego una exhalación que no necesitaba traducción. Alivio. Lo tenía exactamente donde quería. «¿En serio, Ernesto?», me respondió, tratando de sonar contenido, aunque en su voz se escapaba una chispa de triunfo. «Claro que sí», contesté con serenidad. «Pero si van a mudarse, quiero conocerlos mejor antes. ¿Qué te parece si los invitas a cenar el viernes? Así hablamos tranquilos, como familia». La trampa había quedado tendida. Esteban no sospechó nada. Me agradeció varias veces, repitió que me iba a sorprender con lo buenas personas que son, y prometió que traerían un postre para la ocasión. Yo asentí, pero en mi mente ya estaba organizando la escena como un viejo ajedrecista moviendo sus piezas con precisión quirúrgica. Esa semana no la pasé esperando, la utilicé para preparar cada detalle. Llamé a un ex colega para que obtuviera copias certificadas de las demandas que pesaban sobre Héctor. Pedí los registros notariales de sus fraudes con la propiedad hipotecada. Busqué testimonios de las familias para las que Carmen había trabajado y que habían preferido despedirla en silencio antes de denunciarla. Contacté a un abogado penalista de confianza para revisar cada documento y asegurarme de que no hubiera cabos sueltos. No iba a improvisar nada. Todo debía quedar documentado, ordenado y listo. También preparé algo que usé cientos de veces en mi carrera: una presentación audiovisual. No hay nada más potente que ver tu propio pasado desfilar frente a ti con pruebas irrefutables. Recopilé fotografías, contratos, denuncias, documentos judiciales, extractos bancarios. No quería una simple discusión familiar. Quería una revelación en vivo, una escena imposible de negar, de manipular o de suavizar con lágrimas fingidas. La clave estaba en que nadie sospechara nada antes de tiempo. Con Laura seguí hablando normalmente. Incluso la escuché insistir con frases como: «Papá, sé que al principio te incomodó, pero vas a ver que ellos no son malos». No la culpo. Ella creció pensando que ayudar es siempre lo correcto. Nunca entendió que hay gente que vive de la ayuda como si fuera un derecho adquirido. Por eso no podía contarle nada aún. Necesitaba que estuviera presente en la cena, que viera por sí misma lo que yo ya sabía. Si no lo veía, nunca lo creería. Cada noche repasaba mentalmente el guión de esa cena. Sabía que Héctor y Carmen entrarían con sonrisas impecables, con historias preparadas sobre lo duro que ha sido todo, con palabras suaves sobre unir a la familia. Lo habían hecho antes. Y esta vez creían que tenían la partida ganada. Lo que no sabían es que el tablero no lo habían armado ellos. Lo había armado yo. El viernes por la tarde, antes de que llegaran, acomodé la sala como si todo fuera una celebración familiar. Mesa impecable, copas alineadas, una cena sencilla pero elegante. Pero al costado del televisor, escondida bajo una carpeta negra, tenía la presentación lista. No iba a levantar la voz, no iba a gritar. Solo iba a mostrarles quiénes eran realmente y por qué conmigo habían elegido mal a su víctima. Me paré frente al ventanal, observando el jardín que había comprado para que mis nietos jugaran libres. Respiré hondo y sonreí con frialdad. A veces la mejor defensa no es un muro alto,
sino un terreno bien preparado para que el enemigo se entierre solo. El viernes llegó con un cielo quieto, sin viento, y con esa calma extraña que uno siente cuando sabe que algo importante va a ocurrir. Afuera, la calle estaba tranquila, pero dentro de mi casa cada detalle estaba medido al milímetro. No era una simple cena familiar. Era un escenario cuidadosamente diseñado para que las máscaras se cayeran solas. La mesa lucía impecable. Mantel blanco, copas pulidas, pan recién horneado y una botella de vino que guardaba desde hacía años. Parecía una noche perfecta, y precisamente por eso iba a ser inolvidable. A las 8 en punto sonó el timbre. Esteban llegó primero, con Laura a su lado y una sonrisa más amplia que de costumbre. No era felicidad. Era esa sonrisa prepotente de quien siente que todo le está saliendo como planeó. Laura llevaba un vestido azul y un aire de alivio. Esteban, en cambio, tenía los hombros ligeramente hacia atrás, como quien se siente vencedor antes de tiempo. «Papá, gracias por aceptar esto. De verdad no sabes lo que significa para nosotros», dijo Laura al abrazarme. Yo sonreí con calma. No respondí. A veces, el silencio tiene más peso que cualquier frase amable. 5 minutos después llegaron ellos, Héctor y Carmen Aguilar, vestidos con elegancia medida, con sonrisas suaves, con el lenguaje corporal exacto de quienes saben causar buena impresión. Héctor llevaba una chaqueta de lino clara y Carmen un collar discreto, de esos que gritan, «Queremos parecer respetables». «Ernesto, muchísimas gracias por recibirnos», dijo Héctor extendiendo la mano con firmeza ensayada. Carmen agregó, «Nadie hace esto por alguien que apenas conoce. Tenés un gran corazón». 2 frases, 2 estrategias. Adulación temprana. Manual clásico. Durante los primeros minutos todo transcurrió como una escena de teatro cuidadosamente ensayada. Héctor empezó a hablar de su negocio, de cómo la crisis y los impuestos injustos lo habían arruinado. Era un discurso que conocía de memoria, porque yo ya lo había leído palabra por palabra en documentos judiciales. Carmen, con voz dulce, habló de lo difícil que era conseguir trabajo a su edad, de cómo la vida les había golpeado una y otra vez y de cómo solo querían estar cerca de sus nietos. Si no supiera lo que sé, podría haberlos creído. Y eso era lo más peligroso. Eran buenos actores. Laura los escuchaba con los ojos brillantes, como si estuviera viendo la solución perfecta a todos sus problemas. Esteban asentía cada vez que su madre decía algo, orgulloso de cómo se desenvolvía la escena. Ellos pensaban que la batalla estaba ganada, que yo había bajado la guardia, que esa cena era el cierre de un acuerdo familiar. Lo que no sabían es que yo ya tenía todas las piezas sobre la mesa. Solo esperaba el momento correcto para darlas vuelta. «¿Sabes, Ernesto?», dijo Héctor levantando su copa. «Es un gesto enorme de tu parte abrirnos las puertas así. No cualquiera hace algo así. Esta casa es hermosa, y lo mejor es que podríamos cuidarla como si fuera nuestra». Ahí estuvo. Esa palabra, nuestra. Apenas perceptible, pero reveladora. Me limité a sonreír, aunque por dentro mi mente tomó nota exacta de la frase. Carmen completó la escena con voz temblorosa. «Los chicos van a estar felices con nosotros cerca. Podemos ayudar a Laura con todo. Sería lindo envejecer rodeados de familia». Los niños bajaron un rato después. Camila abrazó a su abuela política y Álvaro se mantuvo algo más distante, observando como yo. Los nietos no tenían la culpa de nada, y eso me dolía. Eran inocentes en un tablero donde los adultos movían piezas sin preguntarles nada. Esteban aprovechó ese momento de ternura para reforzar el guión. «¿Ves, Ernesto? Esto es lo que queríamos. Familia unida». Lo dijo con una seguridad tan arrogante que me dieron ganas de reírme. Lo único que hice fue dar un sorbo de vino y esperar. Durante la cena, Héctor y Carmen no pararon de hablar. Historias cuidadosamente elegidas, pequeños chistes familiares, anécdotas melosas, todo para instalar la idea de que ellos encajaban perfectamente en ese hogar. Y Laura, pobrecita, lo estaba comprando. Yo no la juzgaba. Si no tuviera la información que tengo, tal vez yo también me dejaría envolver por ese aire de familia amable. Pero lo mío no era corazonada, era expediente. Cuando terminé el último bocado, dejé el cubierto con calma sobre el plato. No golpeé la mesa. No subí la voz. Solo miré a Héctor, a Carmen, a Laura y a Esteban. Sonreí despacio y dije, bueno, ya que hablamos de vivir juntos,
Creo que hay algo que todos debemos ver. Laura me miró con curiosidad. Esteban frunció el ceño apenas, pero trató de disimular. Héctor y Carmen se acomodaron en las sillas, sonrientes, como si estuvieran a punto de escuchar un brindis emotivo. Lo que no sabían era que en cuestión de minutos, toda la imagen que habían construido se les iba a desmoronar frente a sus propios ojos. Tomé la carpeta negra, la que había estado escondida al costado del televisor, y la puse sobre la mesa como quien coloca una ficha definitiva en una partida. Esto no es personal, pero si alguien va a vivir en mi casa, quiero saber con quién estoy tratando, dije con voz tranquila, pero firme. Y mientras conectaba la laptop al televisor, sentí esa calma punzante que solo se siente antes de un golpe quirúrgico. La verdadera cena estaba por empezar, y esta vez no iban a tener guión que los salvara. El clic del control remoto fue suave, pero en ese silencio sonó como un disparo. La pantalla del televisor se iluminó con la primera diapositiva. Un documento bancario ampliado con el nombre Héctor Aguilar en letras negras. Ninguna música, ninguna introducción, solo los datos crudos, fríos, innegables. La sonrisa de Carmen se congeló al instante. Esteban frunció el ceño desconcertado. Laura me miró confundida, como si no entendiera por qué una cena familiar acababa de transformarse en una presentación de investigación. Pero yo sí lo sabía. Ese era el momento exacto en el que las máscaras se caen. Primera diapositiva, dije con voz tranquila, como tantas veces hice en mi carrera cuando entregaba informes a clientes. Héctor Aguilar. Estafas documentadas entre 2010 y 2018. 4 créditos bancarios. Una misma propiedad usada como garantía. 4 embargos. 0 pagos. Los números aparecieron como cuchilladas limpias sobre la pantalla. El rostro de Héctor perdió el color. Carmen tragó saliva. Esteban parpadeó 2 veces, incrédulo, como si el mundo que había armado en su cabeza estuviera empezando a agrietarse sin previo aviso. Segunda diapositiva. Carmen Aguilar. Robos denunciados y no denunciados entre 2005 y 2020. Ahí aparecieron fotos de joyas, pequeños electrodomésticos, objetos personales y testimonios de ex empleadores. Despedida de al menos 6 hogares por hurto doméstico. Ningún proceso penal abierto, pero antecedentes registrados en bases laborales privadas. El temblor en la mandíbula de Carmen era visible. Ya no tenía la sonrisa dulce de hace media hora. La máscara se estaba despegando sola. Laura se llevó una mano a la boca. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó en voz baja, como quien teme la respuesta. «Esto, hija», respondí mirándola a los ojos, «es la diferencia entre las historias que cuentan y la verdad que esconden». Esteban abrió la boca para hablar, pero no le di espacio. Tercera diapositiva. Deudas acumuladas por la familia Aguilar. La pantalla se llenó de números rojos, montos, intereses, cuentas congeladas, demandas civiles. Un total de 217,450 pesos entre bancos, prestamistas y tarjetas de crédito. «Este es el legado económico que traen conmigo a la casa si cruzan esa puerta», añadí sin levantar la voz. El silencio era tan denso que podía cortarse con el cuchillo que aún estaba sobre la mesa. Los chicos, que estaban sentados al otro extremo, no entendían del todo lo que veían, pero sabían que algo grave ocurría. Esteban se inclinó hacia adelante. «Esto es información vieja. No significa nada ahora», balbuceó. «Significa exactamente lo que significa», lo interrumpí. «Y tengo derecho a saberlo antes de dejar que alguien viva bajo mi techo». Cuarta diapositiva. Juicios en curso contra Héctor y Carmen Aguilar. Aparecieron documentos judiciales, citaciones, órdenes de embargo activas. Ninguno de los dos habló. Carmen apretaba las manos sobre el mantel. Héctor, que había llegado con tono altanero, ahora parecía un hombre acorralado. Y finalmente, dije mientras aparecía la última diapositiva. «Una conversación telefónica registrada entre ustedes dos». Esteban me miró de golpe, pálido. Héctor levantó la cabeza, como si hubiera recibido una cachetada invisible. Carmen, en cambio, cerró los ojos, como quien ya sabe lo que viene. En pantalla apareció la transcripción de la llamada Héctor. «El viejo es perfecto. Tiene plata, vive solo y está ablandado. Le compró la casa sin chistar». Carmen: «Una vez que estemos viviendo ahí va a ser difícil que nos saque. Si se pone problemático, usamos a los chicos como excusa».
Héctor. Es igual que con la hermana de Esteban, solo que esta vez el objetivo tiene más plata. Las palabras quedaron escritas, frías y despiadadas, brillando en la pantalla del televisor como una confesión grabada con tinta indeleble. Laura soltó un jadeo ahogado. Esteban se quedó sin habla. Héctor y Carmen no se movían. Nadie podía negar nada. Ya no había interpretaciones ni malentendidos. Solo hechos. Apagué el televisor con otro clic seco. Luego volví a mirar a todos, uno por uno, sin levantar la voz. Esto es la verdad. Esta es la gente que quería mudarse a la casa que compré para mis nietos. Y si alguien aquí sigue pensando que esto es temporal, o por el bien de la familia, que mire bien esa pantalla y me lo repita en la cara. La sala quedó muda. Por primera vez, ya no era yo el que debía justificarme. Eran ellos. El silencio que siguió a esa última diapositiva no fue un silencio normal. No fue un silencio incómodo. Fue un silencio de derrumbe. Como cuando un edificio se parte desde dentro, sin hacer ruido al principio, pero ya nada lo sostiene. Carmen tenía la mirada clavada en el mantel, las manos temblorosas, la máscara de pobre mujer víctima de la vida, hecha trizas. Héctor respiraba por la nariz, rígido, como un animal acorralado que no sabe si huir o mentir. Esteban no sabía dónde mirar. ¿Y Laura? Laura tenía los ojos vidriosos, pero no por tristeza, sino por la brutal colisión entre la imagen que tenía de su familia política y la verdad que acababa de ver con sus propios ojos. Esto no puede ser real, susurró Esteban, más para sí mismo que para mí. Pero no era incredulidad, era desesperación. Sabía perfectamente que sí lo era. Lo noté en el modo en que apretaba los labios, en cómo sus pupilas se movían nerviosas, buscando una grieta por donde escapar. No la había. «Es real, Esteban», le respondí con voz baja, firme, sin necesidad de gritar. «Y la diferencia es que esta vez no estás tratando con un suegro distraído. Estás tratando con alguien que sabe exactamente a quién tiene frente a él». Héctor fue el primero en romper el mutismo con esa típica voz defensiva de los que llevan años perfeccionando excusas. «Eso está sacado de contexto. No podés usar grabaciones privadas así. Yo no me moví de mi silla». «Héctor», dije despacio, «lo único fuera de contexto aquí es que ustedes pensaron que podían jugar conmigo. No soy su hija, no soy su cuñado, no soy su vecino. Soy el hombre que compró esta casa y el abuelo de los 2 niños que ustedes pensaban usar como escudo para quedarse aquí gratis». Carmen levantó la vista, con lágrimas cuidadosamente formadas en los ojos. Llorar es su especialidad. Lo supe en cuanto la vi intentar suavizar la escena con esa expresión ensayada de víctima incomprendida. «Ernesto, nosotros no queríamos hacer daño. Solo pensamos que yo iba a abrirles la puerta de mi casa y mantenerlos». La interrumpí con calma. «¿Cómo hicieron con la hermana de Esteban? ¿Cómo hicieron con todos los demás?» Esteban se sobresaltó. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» Giré la mirada hacia él y respondí sin adornos. «Estoy diciendo que tus padres ya jugaron esta misma partida antes. Que lo que iban a hacer aquí no era nuevo. Que no soy el primer viejo con plata al que apuntaron. Y si no abría los ojos a tiempo, tampoco iba a ser el último». Laura tapó su boca con las manos. Había lágrimas, sí, pero no eran de debilidad. Eran lágrimas de alguien que se da cuenta de que ha estado viviendo en un espejismo. Su voz tembló cuando me preguntó: «Papá, ¿desde cuándo sabías esto?» «Desde la noche en que Esteban abrió la boca y pronunció la palabra mudanza», le respondí sin titubear. «Lo que no tolero no es que me pidan ayuda. Lo que no tolero es que me crean tan ingenuo como para no investigar antes de entregar lo que me costó toda una vida construir». Esteban se puso de pie, nervioso. «Son mis padres, Ernesto. No podés tratarlos como delincuentes». «No los trato como delincuentes, Esteban», contesté mientras mantenía mi voz tan estable como una piedra. Ellos se ganaron ese título solitos. Yo solo les puse frente a sus propias palabras. Héctor golpeó la mesa con la palma abierta, un acto desesperado para recuperar control. «¿Vos no podés impedir que veamos a nuestros nietos?» «Sí puedo impedir que pongan un pie en mi casa», le respondí sin titubear, y ya lo hice. Carmen lloraba ahora sin el barniz de actuación. Era un llanto seco, de derrota. Esteban tenía la cara roja, entre la vergüenza y el miedo. Laura no parpadeaba petrificada. Yo me mantuve sereno, porque en este tipo de batallas, el que pierde la calma pierde el terreno.
y esa casa era mi terreno. Ustedes vinieron aquí pensando que podían instalarse sin que yo supiera quiénes son en realidad. Apoyé las manos sobre la mesa. Pero cometieron un error. Yo no soy un hombre al que se manipula con palabras bonitas. Soy un hombre que se defiende con hechos. Y ustedes no tienen con qué defenderse. Ese fue el golpe final. No necesitaba gritar. No necesitaba echarlos físicamente. Bastaba con que comprendieran que habían subestimado al hombre equivocado. La traición había quedado expuesta, y ya no había vuelta atrás. Cuando la verdad queda desnuda sobre la mesa, ya no hay negociaciones posibles. Ya no se trata de convencer a nadie, solo queda elegir de qué lado vas a estar. Esa noche, mientras Carmen sollozaba y Héctor trataba de recuperar terreno con frases vacías, yo ya tenía todo decidido. Pero no iba a ser yo quien cargara con el peso de esas decisiones. Iba a ser Esteban. Si durante años me había visto como el salvavidas financiero de la familia, era hora de que entendiera que los salvavidas también tienen límites, y que cuando los cruzás, se hundí solo. Me levanté despacio de la silla. No necesitaba teatralidad. Mi sola calma bastaba. «Esteban», dije sin elevar la voz, «tenés 5 minutos para decidir de qué lado estás. O te quedas con tu esposa y tus hijos en la casa que construí para ellos, o te vas con tus padres y su circo de mentiras. Pero una cosa te dejo clara, si elegís irte con ellos, no vas a volver a pisar esta casa». Esteban me miró como si no hubiera escuchado bien. Laura giró la cabeza hacia él con los ojos enrojecidos, buscando una respuesta que ni ella misma sabía si quería oír. «No me pongas en esa posición», dijo Esteban bajando la voz, como si un tono más suave borrara todo lo ocurrido. «No te estoy poniendo en ninguna posición», lo interrumpí. «La posición la crearon ustedes cuando me quisieron pasar por encima en mi propia casa, cuando decidiste que tu familia política tenía más derecho a mi techo que yo mismo, cuando callaste todo esto sabiendo quiénes son ellos». Héctor, con una soberbia que se desmoronaba a pedazos, intervino. «No podés obligar a mi hijo a elegir entre nosotros». «Yo no obligo a nadie», contesté sin mirar a Héctor, «solo muestro la verdad. Y después de eso, cada uno elige a qué mentira quiere seguir perteneciendo». Laura rompió el silencio con una voz temblorosa pero firme. «Esteban». Su respiración era rápida. «¿Lo sabías? ¿Sabías todo esto?» Él no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Y en ese gesto ya estaba la respuesta. No conocía todos los detalles, pero sabía lo suficiente para entender que sus padres no eran víctimas de ninguna crisis económica. Lo sabía y aún así me quiso arrastrar a su mentira. «5 minutos, Esteban», repetí con frialdad quirúrgica. «Y una vez que decidas no hay vuelta atrás. Esta casa no va a ser escenario de su abuso. Si elegís a tus padres, te vas con ellos. Si te quedás, será bajo mis condiciones. Y una de ellas es que ellos no volverán a cruzar esta puerta». La respiración en la sala era pesada. Carmen dejó de llorar y lo miró fijamente buscando su complicidad. Héctor apretaba los puños como si su autoridad de patriarca ficticio tuviera algún valor ahí dentro. Laura tenía los ojos clavados en Esteban como si todo su matrimonio dependiera de esa respuesta. Y de alguna forma así era. Esteban se levantó, caminó hacia el ventanal y se quedó mirando hacia afuera. Lo observé en silencio, igual que observo a alguien en un interrogatorio cuando se da cuenta de que ya no tiene escapatoria. Sabía que si salía por esa puerta con sus padres, estaba renunciando a más que una casa. Estaba renunciando a su familia. Y si se quedaba, debía enfrentar la verdad de que no podía seguir jugando a dos bandos. Pasaron 4 minutos. Exactos. Esteban respiró hondo, se dio vuelta y me miró con una mezcla de derrota y rabia contenida. «Mis padres buscarán otro lugar donde vivir», dijo finalmente con la voz apagada. «No se van a mudar aquí». Carmen soltó un quejido ahogado. Héctor murmuró una maldición por lo bajo. Laura cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Yo simplemente asentí. «Espero que entiendas lo que significa esto», le advertí. «Porque si algún día intentan acercarse a esta casa otra vez, no habrá segunda oportunidad. Ni para ellos. Ni para vos, la decisión estaba tomada. Y aunque ninguno de ellos lo dijo en voz alta, algo se quebró para siempre en ese momento. Los Aguilar no tenían más jugadas. La trampa en la que creían tenerme se cerró sobre ellos mismos. Yo no tuve que echarlos. Ellos se fueron derrotados. Esa noche terminó sin abrazos,
sin buenas noches ni frases de reconciliación. Fue una noche donde cada uno entendió su lugar real en la historia. Carmen y Héctor salieron de mi casa con los rostros tensos, sin atreverse a lanzar ni una última frase. No hubo súplicas, ni segundas oportunidades, ni lágrimas que pudieran borrar los documentos que habían visto. Se fueron sabiendo que habían perdido, no solo la posibilidad de instalarse en mi casa, habían perdido su máscara. Y cuando alguien vive de máscaras, eso duele más que cualquier puerta cerrada. Laura y Esteban se quedaron un rato más. Nadie hablaba. La tensión flotaba en el aire como un vapor que no se disipa de inmediato. Ella estaba rota por dentro, no porque dudara de mí, sino porque por primera vez vio sin filtros quiénes eran los padres de su esposo. Esteban, en cambio, parecía haber envejecido 10 años en esa sola noche. No lo odiaba, pero tampoco podía olvidar que me había puesto en esta posición. Había traicionado mi confianza, aunque no de forma directa, sí con su silencio. «Papá», dijo Laura por fin con la voz quebrada. «Sé que hiciste lo correcto, solo me duele». Me acerqué, puse mi mano sobre su hombro y le respondí con calma. «Hija, duele cuando la verdad llega sin aviso, pero es mejor un golpe limpio que una herida lenta por haber confiado en la mentira». Ella asintió, con lágrimas en los ojos, no de enojo, sino de desilusión. Esteban permanecía de pie junto a la ventana, con la mirada perdida, como quien ha visto derrumbarse un castillo que nunca fue suyo realmente. A la mañana siguiente, las cosas fueron distintas. Me levanté temprano, hice café y salí al jardín. El aire era más liviano, como si la casa misma hubiera sentido que la amenaza había pasado. A veces no lo notas hasta que el peligro se va. ¿Cómo cambia la energía de un lugar cuando decides poner límites? Y esa casa, que había sido construida con esfuerzo, ahora volvía a ser un refugio seguro, no un campo abierto para invasores. El lunes, llamé a mi abogado de confianza. Había una decisión que ya no podía postergar. Transferí la propiedad de la casa a un fideicomiso irrevocable en favor de Laura y de mis nietos. Establecí cláusulas claras y firmes. Ningún familiar político podría vivir en esa propiedad bajo ninguna circunstancia. Ni alquiler, ni favores, ni temporalidades ambiguas. Si algo me enseñaron los años es que la familia no se protege solo con palabras. Se protege con papeles bien hechos. Laura se sorprendió cuando se lo conté, pero no discutió. Había entendido perfectamente el porqué. Esteban con rostro serio asintió. No dijo nada, pero supo que ya no habría más espacio para maniobras grises. Si alguna vez volvió a tener la tentación de ayudar a sus padres, ahora sabía que no había un solo resquicio legal por donde entrar. Con el paso de los días, la rutina volvió a la normalidad. Los nietos corrieron por el jardín como si nada hubiera pasado. Ellos no comprendían del todo la dimensión de lo que había ocurrido, pero sí sentían que algo había cambiado. Y yo también lo sentía. La casa respiraba tranquila. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también. Un par de semanas después, Carmen llamó. No contesté. No porque odiara, sino porque no debía. Cuando alguien cruza tus límites con premeditación, permitirle acercarse de nuevo no es bondad. Es debilidad. Y yo no llegué a los 63 años trabajando en las sombras para ser un hombre débil cuando más importaba. Esteban comenzó a cambiar. No por obligación, sino por necesidad. Esa noche le dejó una marca. Le mostró que no podía seguir escudándose en la sangre para justificar lo injustificable. Empezó a trabajar más, a tomar decisiones reales como adulto y a dejar de tratarme como si yo fuera un cajero automático emocional y económico. Aún había distancia entre nosotros, sí. Pero era una distancia que olía a respeto, y eso era suficiente para mí. Laura, por su parte, maduró de golpe. Entendió que proteger a los tuyos no significa permitir que cualquiera los invada en nombre de la familia. Aprendió que amar también es saber decir no, y que no todos merecen un lugar en tu hogar solo por llevar un apellido. Esa etapa no fue fácil, pero fue necesaria. Porque las familias no se destruyen por los enemigos externos, se destruyen por las puertas que dejamos abiertas desde dentro. Y yo, esa noche, cerré para siempre la puerta más peligrosa de todas, la que se disfraza de ayuda familiar mientras te vacía por dentro. Han pasado varios meses desde aquella noche en la que,
Con una simple cena y una presentación en una pantalla, desmonté la farsa de toda una familia. Y no fue fácil. No hubo aplausos, ni satisfacción triunfal. Lo que quedó fue silencio, claridad y límites firmes, porque la verdad cuando llega no siempre da alivio inmediato. A veces es pesada, a veces duele, pero siempre libera. Hoy camino por el pasillo de mi casa, esa misma casa que pensé sería un regalo para mis nietos, con la cabeza tranquila. Ya no hay sombras esperando cruzar la puerta. Ya no hay amenazas disfrazadas de abrazos ni falsas promesas de un tiempo temporal. Lo que hay es paz, y la paz es algo que no se negocia ni se comparte con quienes no la respetan. Esta casa volvió a ser hogar, no refugio de oportunistas. A veces, cuando veo jugar a Álvaro y Camila en el jardín, recuerdo cada sacrificio que hice para construir algo sólido para ellos. Y también recuerdo esa noche en que, por primera vez en mucho tiempo, dije basta sin levantar la voz. No se trataba solo de un techo. Se trataba de dignidad, de respeto, de herencia emocional. Esta casa no es un botín, es el fruto de una vida de trabajo. Y si no proteges lo que amas, tarde o temprano alguien más lo va a reclamar como suyo. Esteban no volvió a mencionar el tema de sus padres, no porque no le duela, sino porque entendió. Comprendió que una familia no se construye sobre el sacrificio unilateral de otro. Hoy trabaja más, aporta más, y ha dejado de esperar que mi generosidad sea eterna. Ya no es el yerno cómodo de antes, es un hombre más consciente. No sé si lo hace por arrepentimiento o por respeto, pero en cualquiera de los dos casos es suficiente. Laura, mi hija, también cambió. Ya no justifica a cualquiera solo por llevar un apellido. Entendió que la palabra familia no es un pase libre para abusar de la confianza. Hoy es más firme, más fuerte, más protectora con sus hijos y con lo que construimos juntos. Tal vez le dolió ver la verdad tan de golpe, pero al final fue la verdad la que salvó lo que habíamos construido. Y sobre Carmen y Héctor Aguilar, ellos siguieron su camino. Intentaron acercarse un par de veces, pero ya no encontraron puertas abiertas ni corazones distraídos. No sé en qué casa estén ahora, ni me interesa, porque cuando alguien vive de invadir, tarde o temprano se topa con alguien que no está dispuesto a ser invadido. Ese alguien fui yo. He pasado mi vida entera investigando a personas que ocultan intenciones detrás de rostros amables, pero nunca pensé que esa experiencia la usaría para defender mi propio hogar. Y sin embargo, así fue. No necesité abogados enojados, ni peleas escandalosas, ni golpes. Solo la verdad. Y la decisión firme de no dejarme usar. Por eso, si estás escuchando esta historia, quiero dejarte algo claro. Ser generoso no te obliga a ser ingenuo. Decir no te hace malo. Proteger lo tuyo no es egoísmo. Es amor propio. Esa noche comprendí algo que tal vez muchos olvidan. La familia no se define por la sangre, se define por el respeto. Y quien no respeta tus límites no merece estar bajo tu techo. Ni aunque te diga, soy de la familia. Ahora te pregunto a vos, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si alguien intentara instalarse en tu casa usando el nombre de familia? ¿Le abrirías la puerta sin preguntar nada? ¿O tendrías el valor de proteger lo tuyo? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia y si alguna vez te tocó poner un límite doloroso pero necesario. Porque sí, a veces la familia no se defiende con abrazos. A veces se defiende con firmeza. Y si algo aprendí en esta vida es que la verdad, cuando llega a tiempo, salva hogares.